My brothers and sisters in Christ in Medellin, Hermanos y hermanas en Cristo en Medellín, you look beautiful to me. se ven muy hermosos para mí. I've been waiting a long time to come back here. He esperado mucho tiempo para poder regresar aquí. It's been about 28 months. A cerca de 21 meses he esperado. I must have preached a bad sermon last time. Debí haber predicado un sermón aquí la última vez. It's great to be here. Es grandioso estar aquí. I'm very excited about what God is doing in Colombia. Estoy muy emocionado de ver lo que Dios está haciendo en Colombia. I hear so many good stories of how the gospel is spreading. Y escucho muchas historias de cómo el Evangelio está siendo dispersado aquí en Colombia. And after having spent a week up at the seminary with the students, Después de haber estado esta semana con los estudiantes en el seminario, I see a real, authentic love for the Word of God. veo un auténtico y un verdadero amor por la palabra de Dios And a very strong hunger for the doctrines of grace. y una hambre muy fuerte por las doctrinas de la gracia. So I bring you greetings from Emmanuel Bible Church. Así que les traigo saludos de los hombres de la iglesia bíblica. Many there have been praying for you. Muchos de ellos, la iglesia del hermano es Bible Church, han estado orando por ustedes. And we feel a real partnership in Christ with you. Sentimos un verdadero compañerismo y una conexión muy grande con la iglesia de este lugar. I'm very excited about how God is blessing this church. Entonces estoy muy emocionado de saber cómo Dios ha venido bendiciendo esta iglesia. At the seminary this week, we have been studying the book of 2 Corinthians. En el seminario, en esta semana, hemos venido estudiando el libro de la epístola de segunda a los Corintios. And my purpose in this sermon is very simple. Y el propósito mío en este sermón es muy sencillo. I want you to fall in love with one verse. Yo quiero que usted se enamore de un solo versículo. 2 Corinthians chapter 11 and verse 30. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 11, versículo 30. If I must boast, I will boast of the things that show my weakness. Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. I want you to love that verse Yo quiero que usted se enamore de ese versículo, because that verse points us directly over to chapter 12 porque ese versículo directamente nos lleva hasta el capítulo 12, beginning at verse 8, where the Apostle Paul prays 3 times, donde en el versículo 8 del capítulo 12 el apóstol Pablo ora 3 veces that the Lord would take away the thorn in his flesh. de que el Señor quite el aguijón que hay en su carne. And one of the most famous verses in all of the Christian faith Y ese es uno de los versículos más conocidos en toda la fe cristiana. is verse 9. Es el versículo 9. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest upon me. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, That is- para que repose sobre mí el poder de Cristo. That is why, for Christ's sake, I delight in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties, for when I am weak, then I am strong. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Let me ask you a question. Permíteme hacerle una pregunta. When was the last time you were very, very honest with someone about how weak you are? ¿Cuándo fue la última vez que usted realmente fue honesto con alguien sobre las debilidades que hay en su vida? Now, if you're a man, it hasn't been very often, Si usted es un hombre, eso no lo hace muy continuamente, because us men, we don't like to reveal our weakness.
Porque como hombres no nos gusta revelar nuestras We're debilidades. so naturally self-protective. Naturalmente tenemos esa tendencia a autoprotegernos a We, nosotros mismos. we naturally want to look strong and competent. Queremos mostrarnos competentes. We want to look full of common sense Queremos siempre vernos llenos de sentido común and the ability to make good decisions y que seamos hábiles al tomar buenas and decisiones. to be self-sufficient and self-reliant. Queremos vernos siempre autosuficientes y autoconfiables. That's pretty much the world's definition of what a man is. Básicamente eso es lo que el mundo define cómo es que un hombre es. So it's very seldom that men are completely honest with one another. Así que es muy difícil de que un hombre sea honesto, que los hombres sean honestos los unos con nosotros. Now, if we stay in that mold, we will know little of the power of Christ. Si nos quedamos en ese molde, de esa forma, vamos a saber muy poco sobre el verdadero poder de Cristo. I wonder what it would be like Me imagino cómo podría ser eso. if we found so much of our security in the love of Christ Si nosotros podemos hallar de tanto de nuestra seguridad bajo el poder de Cristo, that we would all be very willing and familiar with expressing how weak we are in ourselves. y de que en nuestra vida podamos expresar de forma fácil y se nos haga familiar hablar de nuestras debilidades. How utterly dependent we are on the grace of God. Cuán profundamente somos dependientes de la gracia de Dios. The Apostle Paul was very comfortable El apóstol Pablo es muy confiable, se siente muy cómodo with exposing how dependent he was upon Christ. cuando él expone la dependencia que él tiene de Cristo. And all through the book of 2 Corinthians, Y todo la epístola de Segunda de Corintios, time after time, he lets them see his own personal weakness. una y otra vez él los deja ver sus debilidades personales, Whether it was circumstantial weakness así sean debilidades circunstanciales or weakness that came from persecution, o debilidades que vienen debido a la persecución. he was unashamed to say he needed Christ Él no tenía vergüenza en decir que él necesitaba a Cristo in order to carry out his ministry. con el fin de poder continuar llevando su ministerio. There was a group of false prophets in Corinth Y en Corinto había un grupo de falsos profetas, who were trying to win the heart of the Corinthian Christians, quienes estaban tratando de ganarse el corazón de los corintios and make the Apostle Paul look like a fool, y hacer que el apóstol Pablo se viera como un loco, like a weak man, como un hombre débil. like a man who couldn't possibly be an apostle of Christ. Ellos querían hacer ver al apóstol Pablo como alguien de que no tenía la cara para verse como un apóstol. Yet Paul continues to reveal circumstances where his weakness was exposed. Sin embargo, el apóstol Pablo continúa revelando circunstancias en las cuales sus debilidades se exponen delante de todos. Situations in which he looked very weak. Hay situaciones donde él realmente se veía muy débil. Times when he had internal fears. Habían tiempos en los que él tenía temores internos He did not want people to think he was Superman. y él no quería que la gente pensara que él era Superman. The people may have thought they were super apostles, La gente de allá querían verse y hacían creer que eran super apóstoles, but the Apostle Paul was a clay pot dependent upon a sovereign, omnipotent God. pero el apóstol Pablo era una vasija de barro que dependía completamente del poder de un Dios soberano. He was willing to say, I need Christ. Él estaba dispuesto a decir, yo necesito a Cristo, I need his protection. necesito su protección, I need his daily grace. necesito su gracia soberana. I glory in being needy of Christ. Yo me glorío en ser alguien que necesita a Cristo.
The world glories in their own power, El mundo se gloría en su propio poder, but they have no power. pero ellos no tienen poder. Christ loves when we depend upon his power. Cristo ama cuando nosotros venimos a depender de su poder. Look what Paul said in 1 Corinthians chapter 2 and verse 3. Miren lo que el apóstol Pablo dice en la primera epístola de Corintios, capítulo 2, versículo 3. Here Paul shows an emotional weakness. Aquí el apóstol Pablo da a mostrar una debilidad emocional. A time when he was full of fear. Era un tiempo en el que él estaba lleno de miedo. Verse 3 says, "For I came to you in weakness and fear and with much trembling." Versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Now he doesn't exactly define what he was afraid of Realmente él no define exactamente de qué tenía miedo or what was making him tremble. o qué lo estaba haciendo temblar. We might see that a little bit later. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. But to be a missionary in the Roman Empire in the first century Pero ser un misionero en el mundo romano, en el primer siglo, was not an easy thing. no era cosa fácil. It was a life-threatening thing. Era una cosa de una vida de llevar continuamente, de tener la vida continuamente amenazada. Paul was always face to face with a mob of angry Jews. El apóstol Pablo siempre estaba frente a frente con un montón de judíos que estaban enojados y eran fieros contra él. Because he was always challenging their insufficient religion. Y porque él siempre estaba desafiando la insuficiencia de su religión. And they did not like that. Y a ellos no les gustaba eso. As a matter of fact, when he came to Corinth, De modo que como un hecho, cuando él viene a Corinto, we see in the book of Acts chapter 18 vemos en el libro de Hechos, and verse 9 capítulo 18, versículo 9, that the apostle Paul seems to have considered, at least for one night, to stop preaching the gospel. 18:9. Acts 18:9. En Hechos capítulo 18, versículo 19, el apóstol Pablo considera por un momento no hablar más de Cristo allá. Dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. So God had to come to him in a vision Así que Dios vino a él en una visión to calm him down para calmarlo and to say, no one's going to hurt you y decirle, nadie te va a herir, because I still have more work for you to do in this city. porque aún tengo mucho trabajo para que tú hagas en esta ciudad. You're going to do evangelism. Quiero que vayas a And evangelizar. I'm going to draw my people to myself. Quiero que vayas a traer mi pueblo hacia mí. So don't think of quitting. Así que no pienses en renunciar. So God comforts him in those moments of fear. Así que Dios lo consuela a él en esos momentos de temor. So the world esteems power and self-confidence. Así que el mundo tiene en estima The world, I'm sorry. la autoconfianza, The world loves prestige and wealth, el prestigio, la riqueza. but Christ is glorified when we depend upon his grace. En eso es en lo que se gloria al mundo, pero Cristo es glorificado cuando nosotros dependemos de su gracia. The opponents of the Apostle Paul in 2 Corinthians, En 2 de Corintios, los oponentes del apóstol Pablo, they looked down on him severely. ellos lo tratan muy severamente. They read of all the trials that he went through, Él les lee y cuando nosotros leemos todas las pruebas a través de las cuales él pasó, and they said, look at this guy. y entonces ellos dicen, miren a este hombre, Everywhere he goes, someone beats him up. a cualquier lugar donde él va, alguien lo golpea. He's on the doorstep of death all the time. Está en las puertas de la muerte todo el tiempo. He roams all over the world. Vaga por todo el mundo. He's the target of everybody's hatred. Él está en la mira del odio de todo el mundo. He doesn't have any money. No tiene dinero, He's cold and thirsty and tired. está sediento, tiene frío, está cansado. He must be causing all this to come upon himself.
Eso debe ser porque por esta razón es que deben todas estas cosas venir sobre He's, él. he's not rich and wealthy. No tiene riqueza ni muchas posesiones, He doesn't even preach that impressively. tampoco predica de una forma muy impresionante. How can this man be a real apostle? ¿Cómo puede entonces este hombre ser un verdadero apóstol? How wrong they were. Cuán equivocados estaban. The power of God comes down upon clay vessels El poder de Dios desciende sobre vasos de barro, that are fully dependent upon the grace of God. vasos de barro que son completamente dependientes de la gracia de Dios. So, brothers and sisters, if you want to experience the power of Jesus Christ, Así que hermanos y hermanas, si ustedes quieren experimentar el verdadero poder de Cristo, you must stop thinking that you're sufficient in yourself. debes detenerte y dejar de pensar de que eres suficiente. I want you to love chapter 11 and verse 30. Quiero que se enamore de 2 Corintios 11:30. I will boast about the things that show my weakness. Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Now, what is weakness? Ahora, ¿qué es debilidad? Well, it's any circumstance, whether it's internal or external, Es cualquier circunstancia, sea interna o sea externa, that brings me to the utter end of all my human strength. lo que me lleva a debilitarme en lo que es mi poder humano, That makes me realize that I've exhausted all my skill, y lo que me lleva a darme cuenta de que estoy exhausto de todas mis capacidades, all the knowledge and energy I thought I had, todo el conocimiento y la energía que yo creía que tenía, all the resources and abilities that I thought I had, todos los recursos, todas las habilidades que yo pensé que tenía. and it drives me to the foot of the cross. It drives me to the cross Lo cual me lleva hacia la cruz and makes me cry out for the grace of God y me lleva a clamar por la gloria de Dios, por la gracia de Dios, to live and obey Him one more day. para vivir y obedecerle un día más. In chapter 1 of 2 Corinthians, En 2 Corintios capítulo 1, Paul lists a long list of terrible persecutions. el apóstol Pablo lista un montón de terribles persecuciones. He said, I felt like I had a death sentence upon me. Pensamos que tenía sentencia de muerte sobre mí. And then he says, but these came Y entonces él dice, pero esto vino so that I might learn to rely upon God who raises the dead. para que yo aprenda a confiar en que Dios es quien levanta aún de los muertos. Why does God let us be weak Porque Dios nos permite estar débiles in our own capacities? en nuestras propias capacidades. Because we all need to learn to rely upon God and not upon Es ourselves. porque necesitamos aprender a confiar y a descansar en Dios en lugar de confiar en nosotros mismos. Self-reliance is insidious. You know that word? Insidious? La autoconfianza es penetrante, It hides in our heart. se esconde dentro de nuestro corazón. We often don't even realize we are relying upon ourselves. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos confiando en nosotros mismos. And then God graciously turns up the heat. Y entonces Dios, con toda su gracia, voltea las cosas And life crunches down upon us y la vida se cae encima de in nosotros many different forms. y de muchas maneras. And that is the gracious hand of God to teach us utter reliance upon Him. Pero esa es la gracia de Dios para enseñarnos que nuestra confianza es en Él. And Paul loved to talk about how weak he was. Y el apóstol Pablo ama hablar de cuán débil era él. Not because he wanted to draw attention to himself, No porque quería que la atención se centrara en él, because it provided another opportunity to exalt the power of Christ. sino que él quería mostrar y dar otra oportunidad para que Cristo fuera exaltado. We believe in a God who raises the dead. Creemos en un Dios que levanta de los muertos. If He can raise the dead, Si Él puede levantar de los muertos, He can keep the alive living. nos puede mantener vivos por el resto de nuestra vida, He can meet us in our weakness. que nos puede fortalecer en nuestras debilidades.
So the Apostle Paul tells a story at the end of chapter 11. Así que el apóstol Pablo nos cuenta una historia en el final del capítulo 11 de 2 Corintios, Starting at verse 32 comenzando en el versículo and 32, 33. versículo 32 y 33, dice: En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Now, for a long time, as I studied the book of 2 Corinthians, Durante mucho tiempo he estado estudiando el libro de Segunda de Corintios I wondered how those two verses fit into the context. y me estaba preguntando cómo esos dos versículos encajan dentro de todo el contexto. But then it became rather obvious. Pero más bien debería ser muy obvio. Paul was telling another story of his own life El apóstol Pablo estaba contando otra historia de su propia vida, that made him look weak. que lo hacía ver mucho más débil. I was lowered in a basket. Fui descendido en un canasto. Now, the Corinthians captured what he was trying to paint. Ahora los corintios tratan de ver qué era lo que él estaba tratando de mostrar. In the Roman military system, En el servicio militar de los romanos de esa época, when the army was capturing a city, cuando el ejército estaba conquistando y capturando una ciudad, the first Roman soldier to go up the wall el primer romano que pudiera escalar sobre la muralla and get into the enemy city y entrar a la ciudad enemiga would win an award, sería condecorado a highly coveted award, y sería puesto, le darían un premio muy grande and it was called the Wall Crown. y era llamado la corona, el Murales. muro de la corona, The Corona Muralis. la corona muralis. Oh, it was very coveted by the Roman soldiers. Así que eso era muy apetecido por los y muy respetado por los soldados romanos. It was like the Silver Star in the American Army. Era como si fuera la estrella de plata en la Armada Americana. This award was made of gold. It looked like a city with a great wall around it. Y esta medalla era hecha de oro, la cual se veía como si fuera una ciudad grande. So Paul was making a well-known illustration. Así que el apóstol Pablo estaba haciendo una ilustración que era muy conocida entre ellos. The soldier goes up the award and attacks up the wall and attacks the city. El soldado se subía por la muralla, por el muro y entraba a la ciudad enemiga a atacarla. But I went down the wall in a basket. Pero el apóstol Pablo más bien fue descolgado en una vasija, en un canasto. I'm not a mighty warrior in myself. No soy un guerrero muy poderoso. They used to throw the trash and the old fish in the basket down the wall. Ellos, The old fish, dead fish and trash. ellos los peces viejos los descolgaban en un canasto. Eso era lo que hacían con los canastos. This is me. I'm trash going down the wall. Ese era yo. Fui tirado abajo por la muralla. The world says we should be the first one up over the wall. El mundo dice que nosotros deberíamos ser los primeros en escalar a la muralla. Paul said, I am humiliated. I'm lowered down from the wall. Pero Pablo dice, yo soy humillado, yo más bien he sido descolgado en una canasta detrás del muro. It was very inglorious. Eso no tenía nada de glorioso. It's hardly something anyone would boast about. Eso era algo difícilmente de lo que alguien podría gloriarse. If I ask someone to stand right now Si yo le pido a alguien que se levante ahora mismo and tell us a story from your life y que nos cuente una historia de su vida that made you look very foolish and weak, que te haga ver realmente como un loco, como un necio y débil, would we have any quick volunteers? ¿hay algún voluntario? No. We want to hide things that make us look weak. Queremos escondernos de las cosas que nos hacen ver débiles.
But if I rephrased my question Pero si yo formulo un poco diferente la pregunta, and I asked you to stand and give a testimony si yo le pido que se levante y que dé un testimonio, of how the grace and glory of God como la gracia de Dios y la gloria de Dios came upon you at a moment when you were weak vino sobre usted en un momento de debilidad and gave you courage and strength to honor and obey Him in that weakness, y te dio el poder y la fortaleza de obedecerlo en ese momento de debilidad, how many of you would be willing to do that? ¿cuántos de ustedes están dispuestos a hacerlo? Amen. See, the Apostle Paul was willing to show his human weakness so that Christ got the glory. Así que el apóstol Pablo estaba dispuesto a mostrar su debilidad humana de modo que Dios fuera quien se llevara toda la gloria. There were other stories in the Bible of people going over the wall in weakness. Hay otras historias en la Biblia de algunas personas que también fueron descendidos en una muralla. The Israeli spies were hidden by Rahab. Cuando los espías fueron escondidos por Rahab, They were let down the wall with a rope. ellos también fueron descendidos, descolgados por la muralla. When David was running from Saul, Cuando David estaba huyendo de Saúl, we read about his wife, Michal, saying, "You need to get away tonight. leemos sobre Mical, su esposa, que le decía, tienes que huir esta noche, Otherwise, Saul's going to kill you in the morning." o si no, entonces Saúl te va a matar en la mañana. So it says in 1 Samuel 19 that Michal let David down through a window. Así que dice en 1 de Samuel 19, And so David escaped. 1 Samuel 19, starting at 12. 1 de Samuel 19, 12, y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Right. Entonces David escapa. So all of these over-the-wall stories Así que todas estas historias que tienen que ver con murallas y con muros were moments of humiliation and weakness for the people involved. fueron momentos de mucha debilidad y humillación para la gente involucrada. But later they led to great victories. Pero más adelante todo eso los guía a grandes victorias. Joshua's army would conquer the promised land. Josué vino y conquistó la tierra prometida. David would replace Saul. David iría y conquistaría el reino y se escaparía de Saúl. And the Apostle Paul went on to spread the gospel through the whole Roman Empire. Y el apóstol Pablo victoriosamente iría a llevar el evangelio por todo el imperio romano. So when God is with us in our humiliation and weakness, Así que cuando Dios está en nuestra humillación y debilidad and we trust Him for grace and power, y confiamos en Él por gracia y por poder, the day of triumph will come. entonces el triunfo vendrá. Yes. So the Apostle Paul, right from the beginning of his ministry, Así que el apóstol Pablo desde el principio de su ministerio depended upon the grace of God. dependió en la gracia de Dios. Before he knew Christ, he went to Damascus Antes de conocer a Cristo, él fue a Damasco with a certain power of the Sanhedrin to kill Christians. con cierto poder de parte del Sanedrín para matar cristianos, But when God got his heart, pero cuando Dios obtuvo y conquistó su corazón, he was back in Damascus él volvió a Damasco and he had to experience humiliation. y tuvo que experimentar humillación. And that humiliation led to victory. Y esa humillación lo guió a la victoria. So what is the application to our lives? Así que, ¿cuál es la aplicación para nuestras vidas? Let's read verse 30 one more time. Leamos el versículo 30 de 2 Corintios una vez más. If I must boast, Si es necesario gloriarme, I will boast about the things that show my weakness, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. so that Christ will get the glory. Así Cristo se lleva la gloria. So what I want you to do, Así lo que yo quiero que tú hagas hoy, I want to lay upon you a holy obligation. quiero poner delante de ustedes una obligación I want you santa. to feel like you need to, out of love, obey the text. Yo quiero que usted sienta como si tuviera que obedecer este texto. I want you to learn to glory in your weakness. Quiero que usted aprenda a gloriarse en sus debilidades. I don't want you to think that you can live the Christian life in your own strength.
Yo no quiero que usted siga pensando de que usted puede vivir la vida cristiana en su propia I fuerza. want you to tell people the story of your life Yo quiero contarle a la gente la historia de su vida and highlight the sustaining grace of Christ. y resaltar la gracia sustentadora de Cristo. I want you to be comfortable with weakness. Quiero sentirme confiado y cómodo con mis debilidades. Don't always be trying to hide it or mask it. No trate siempre de esconder o de enmascarar las cosas. Don't always try to impress other people with your abilities. No trates de seguir impresionando a la gente con tus capacidades. You don't have to hang a PhD on the wall. No tienes que poner tu PhD colgando en la pared. Let your spiritual power come from brokenness, Deja que el poder espiritual venga del quebrantamiento, from embracing our need for daily grace. de abrazar nuestra necesidad diaria de la gracia de Dios, Rejoicing in the faithfulness of Christ to sustain us. regocijándose en la fidelidad de Cristo, que es la que nos sostiene. Be transparent. Sea transparente, Be honest. sea honesto, Don't be pretentious. no sea pretencioso, But glory in the sufficiency of Christ. pero gloríese en la suficiencia de Cristo. Boast in his kindness. Gloríese en su bondad. Boast in his tenderness and patience with us. Gloríese en su ternura y en su paciencia hacia nosotros. Don't act like you don't have to depend upon God. No actúes como si fueras alguien que no tuviera que depender de Dios. It's not a negative thing to depend upon God. Eso no es algo negativo, el depender de Dios. It's a glorious privilege. Es un privilegio muy glorioso. You can say, I'm glad I depend upon a God who raises the dead. Tú puedes decir, estoy alegre porque yo dependo de la gracia de un Dios que puede levantar de los muertos. If he can do that, he can give me strength to live to his glory. Y si Él puede hacer eso, entonces Él también me puede dar a mi fortaleza para darle a Él la gloria, To honor his cross, honrar la cruz, to serve him in the church. para servirle en la iglesia. So the power of God is not just for the mighty, strong apostles. Así que el poder de Dios no es para esos super fuertes apóstoles, It's for me and you. es para mí y para usted, It's for us weak clay pots. es para nosotros vasos de barro. The amazing treasure of the knowledge of God in the face of Christ El maravilloso conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo is in clay pots like us. está puesta en vasos de barro como nosotros. All of life is a descent into weakness. Todo lo de nuestra vida va en descenso por nuestras debilidades. Isn't it true that the longer we live, the weaker we get? ¿Acaso no es cierto de que mientras más vivamos, más débiles nos ponemos? God has designed all of life so that we learn the lesson of weakness. Dios ha diseñado la vida de esa manera para que nosotros podamos comprender la lección de la debilidad nuestra. God is sufficient to make you strong. Dios es suficiente para hacerlo usted fuerte, Strong in your love for him. fuerte en su amor por Él, Strong in your praise to him. fuerte en su alabanza a Él, Strong in your obedience to him. fuerte en su obediencia Strong a in Él, your submission to him. fuerte en su sujeción a Él, Strong in your joy in him. fuerte en su gozo en Él. That's the power of Christ Ese es el poder de Cristo, working in us weak people, trabajando en nosotros, obrando en nosotros que somos personas débiles. all to his glory. Todo para su gloria. All glory to Jesus Christ. Gloria a Jesucristo. Amen. Amén. Let's pray. Oremos. Thank you, Almighty God, Gracias Dios Todopoderoso, that you have made us competent ministers of the new covenant que nos has hecho ministros competentes del nuevo pacto, by the indwelling Holy Spirit. por el Espíritu Santo que habita en nosotros. And we are indeed very weak in ourselves, Y realmente somos tan débiles nosotros but mismos, we are strong in you by your grace. pero somos fuertes en ti por tu gracia. Empower us to love and serve you in our generation. Empodéranos para servirte y amarte en nuestra generación, So that many will hear the true gospel
Así que muchos puedan comprender el verdadero evangelio and see the glory of God y ver la gloria de Dios in gospel en el evangelio and be saved by the grace of God y ser salvos por la gracia de Dios, and become obedient to you. y que puedan llegar a ser obedientes a ti. In Jesus' name, amen. En Cristo Jesús. Amén.